¿Qué tal? Vamos a hablar un momento sobre el, el IVA. El IVA es un valor, un valor agregado a las compras que uno realiza. Estas están marcadas con un 13%, grabadas con un monto del 13%. A mí especialmente me apasiona el tema del IVA porque pues tiene su historia, ¿verdad? Allá por el año 1990, 89, 90, ¿verdad? 91, 92, 93. En el 94 nuestro famoso y excelso presidente, el señor Calderón Sol, me acuerdo que primero fue eh, candidato a alcaldía, fue alcalde y luego se transformó en la figura emblemática de nuestro presidente, el cual pues lo antecedió nuestro señor prófugo, el señor Cristiani, ¿verdad? Entonces, en esa época del señor Calderón Sol, recuerdo perfectamente que comenzó el proceso del IVA. Esto sustituyó a lo que anteriormente se llamaba la ley de timbres. Muchos la han de recordar, pero yo estaba pequeño en esos entonces veíamos en las vitrinas algo que nos parecía algo realmente complicado. No nos gustó en algún momento, no a mí, porque no tenía la solidez de un pensamiento crítico, pero mis papás decían, ¿y hoy por qué tan caro? Porque encontramos una palabra muy extraña para hoy todo es normal. Decía, más IVA. Y eso, más IVA. Sí, entonces el proceso de IVA era un valor agregado. Entonces, los que vivimos esa época conocimos lo que realmente significa el concepto del valor agregado. Estábamos acostumbrados a ver en vitrina un valor de neto, ¿verdad? Sin más ni menos, sino que neto el valor. Y los empresarios, pues después de que pagaban sus impuestos, pues no volvían a hacer mayores operaciones. Pues veámoslo un poquito, voy a ir en retrospectiva, dando una idea de lo que realmente era la ley de timbres. Y voy a tocar un puntito de cómo se evadía en aquellos entonces, porque pues había evasión también, elusión, pues también había elusión. Son términos que están bien apegados con, con los procesos de formalización y leyes, ¿verdad? Bueno, cuando uno compraba, tenía siempre las facturas, siempre han existido. En aquellos entonces, pues uno mandaba a hacer el montón de facturas a la imprenta de confianza y pues mandaba a hacer la cantidad que uno creyera conveniente utilizar, ¿verdad? El punto estaba de que para que esa factura tuviera su validez legal, fiscal, pues habría que hacerlo con medio de unas estampillas o documentos que iban anexados, pegados al documento emitido. Claro ejemplo estaba de que si yo emitía un documento o recibía un documento de $100, pues tenía que venir estampillas pegadas, güey. Tal cual como sucede ahora con el sello de recepción, ¿verdad? Es la misma mística para que todos aquellos que me podrían estar oyendo. Eh, cuando recibíamos un documento sabíamos que tenía que venir con su estampilla o timbre, ¿verdad? Con el valor que decía sumado. Eh, en cada estampilla el valor sumado daba el valor del documento. Si ese valor era distinto, pues el documento quedaba básicamente invalidado. Los que eran contadores de aquellos entonces, pues reauditaban, ¿verdad? O auditaban el proceso, haciéndole validar cada documento, pum, 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 para que según el documento, el, el valor del documento
tuviera las estampillas que correspondían. Ok, hasta ahí todo normal, ¿verdad? Era un proceso bien lento, bien burocrático, lleno de papeles, lleno de procedimientos, y en fin, el impuesto tardaba en que llegara al Estado porque pues dependían de la venta de esas estampillas para que llegara ahí. Mientras que algunos no las compraban, algunos negocios no podían pegárselas a todos, pues si todo dependía de la venta de las estampillas para obtener el dinero. El negocio informal pues carecía de todo ese procedimiento y no lo hacía, ¿verdad? Pero los que lo hacían pues son los que contribuían. Ok, ¿cómo evadían en aquel entonces? Vámonos al campo de lo formal. ¿Cómo se evadía en aquel entonces? Bueno, fíjense que la gente con pericia agarraba una gilet, quitaba la estampilla y la pegaba en otro documento. Al pegarle en otro documento, pues como eran estampillas estándar que no tenían ninguna forma de identificar de quién pertenecía, pues eso daba la pauta para que cualquier persona se apropiase de ese tipo de documentos, de ese tipo de comprobantes, mejor dicho, y pues los reutilizara. Ok, entonces esa era la forma de ahí se inventaron ponerle un sello, ¿verdad? Para que se diera como, perdón, como cancelado. Ok, entonces ahí comenzó, bueno, vámonos a la parte del IVA. En la parte del IVA yo me recuerdo que en el año, ahí por el 94, si no me corrigen, por favor, en el año 94, 90, 93, creo. Bueno, les debo la fecha exacta, ¿verdad? Eh, ya la ley del IVA entró en vigencia y pues vimos en los escaparates, en las vitrinas, algo que nos llamó la atención. A mi papá, a mi mamá, me recuerdo yo que íbamos a ver allá por donde es hoy el centro histórico, en la Casa Munguía, allá por el Hiper Europa o el Europa, allá por el Banco Salvadoreño, que era emblemático, Simán Centro, las escaleras eléctricas, viñetas que en su momento la ley decía, pónganle más IVA. El IVA era un valor agregado. Desde entonces nosotros como gente ya mayor ya comprendemos el proceso del término de ley. Estaba bien dicho. Hablar de impuesto al valor agregado lo entendíamos perfectamente, porque nosotros veíamos los precios en vitrina, ¿verdad? Y luego, cuando ya comenzó este proceso, también vimos el proceso de ver que tenía un signo más, cosa que no veíamos y decía más IVA. ¿Ok? Entonces el gobierno, yo bien me recuerdo de esa parte, que ideó dar un tiempo prudencial para que aquellas personas que se incorporaran a los impuestos pudieran tener un plazo para que sus precios dijeran IVA incluido, que sus precios ya llevaran el impuesto, ¿ok? Entonces mucha gente se enojó, se encarecieron todo, ¿verdad? No hubo mediación. La ley del IVA era un hecho, la gente tenía que pagar sus impuestos anticipados y el agente recaudador del impuesto se transformó en la empresa pequeña, mediana y grande. Los grandes recaudadores, trasladadores del impuesto de IVA al gobierno, con la ventaja de ser recaudadores sin goces de sueldo, pero con el beneficio de poder hacer una liquidación entre lo que compran y lo que venden y trasladar el monto líquido al impuesto a la parte del Estado, ¿verdad? Entonces,
En esto ya pues nosotros ya somos conocedores, esto ha venido evolucionando y pues actualmente ya conocemos cómo funciona perfectamente la parte del IVA. Para los que no la conocemos, pues simplemente es un cálculo bien sencillo que transforma todo lo que compra, todo lo que vende, se enfrentan ambos, la diferencia se multiplica por el 13% y básicamente eso es lo que tiene que pagar con unas afectaciones entre retenciones y percepciones que puedan haberse tenido o algunos acumulados de registros anteriores o remanentes o excedentes. Entonces es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que viene hoy en el 2025 a hacer más eficientes estos procesos? Bueno, la factura electrónica ya está en juego, ¿verdad? Es posible que en términos de unos meses más ya la parte de elaboración, preparación de impuestos ya esté 100% automatizada y no tengamos que estar haciendo cálculos, rellenando eh, formularios para poder autoliquidarse el impuesto, sino que pues yo les digo a mis clientes que tarde o temprano pues el IVA va a llegar como un recibo de energía eléctrica a sus correos a sus correos electrónicos y pues esto va a agilizar los procesos mediante pues solo tengamos que validar la información, incorporar algunos que otros datos y la declaración básicamente quedaría presentada, ¿verdad? Entonces, si hay trabajo, ¿verdad? Si hay trabajo en la parte contable, pues recuérdese que hoy por hoy tenemos acceso pues a ver nuestros pagos que hemos realizado, en qué banco lo hemos realizado, no una extensa información, pero sí podemos saber en qué banco, en qué momento hemos realizado el impuesto, si no lo hemos realizado, qué declaraciones tenemos pendientes, cuándo las hemos presentado, ¿verdad? También podemos solucionar situaciones fiscales mediante correo electrónico, ¿verdad? Envío y recepción de documentos. En fin, hay una infinidad de herramientas que van permitiendo agilizar cada proceso. El IVA actualmente pues, se ha mantenido en el 13% aquí en El Salvador. Esto no creo que vaya a cambiar en los próximos años, ¿verdad? Creo que todavía soy escéptico y creo yo que esto se va a mantener entre unos 2 o 3 años más sin que haya una tasa diferenciada de impuestos o una tasa escalonada, ¿verdad? O una forma escalonada de impuestos. Es importante mencionarlo porque si en la medida el gobierno no cambia la forma de cobro de IVA, pues va a estar, si no lo cambia, si no cambia su forma de escalonada, a mi parecer, pues se va a ver la necesidad de aumentar, cosa que creo que es improducente, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, Guatemala tiene tasas del 15, ¿verdad? México también tiene tasas diferenciadas, ¿verdad? Cosa que contribuye a ciertos productos que se encarecen más por parte del impuesto, pero creo yo que a eso vamos, ¿verdad? Es importante también ver impuestos de otros países, de cómo se pagan, ¿verdad? En otros países para saber que nosotros todavía estamos en una forma como mínima estandarizada del pago del impuesto. Nosotros solo vamos diciendo, sí, si yo compro pago el 13, mientras que en otros países existen tablas del 16, del 13, del 12, ¿verdad? Que permiten balancear a los que realmente pues pueden hacerlo en pago, ¿verdad? Así que esta es una plática en la mañana. Muchas gracias. Saludos cordiales. Marlon Mejía les saludó.